La palabra de Dios, sé que están en diferentes situaciones cada uno de ustedes, pero estoy convencido de que la palabra de Dios es lo que necesitamos en todo tiempo. Y dice Juan capítulo 3, versículo 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Probablemente tú no te has puesto a pensar qué sucedería si el día de hoy murieras. No que uno tenga el deseo de morir, pero algún día va a suceder. Probablemente estés esperando buenas o no tan buenas noticias, pero mis amados, el problema es que todos los que estamos aquí afuera estamos en las manos de Dios. De hecho, la Biblia dice que es Dios quien da y Dios quien quita la vida, no es nadie más. Aún un médico puede dar un informe y la Biblia dice que es Dios quien quita y Dios quien da la vida. Pero este pasaje llama mi atención porque dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Ahora, dice algo interesante, pero el que rehúsa, el que rechaza, el que no cree en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No sé si tú te has puesto a pensar, probablemente tú has orado a Dios, Dios Padre nuestro que estás en los cielos, y probablemente tú te das cuenta que Dios no responde. Bueno, te tengo dos noticias en esta noche. La Biblia dice, mis amados, que no todos somos hijos de Dios. Ahora, esto es importante porque nos han hecho creer que todas las personas al estar en la tierra somos hijos de Dios, pero la Biblia dice que no. La Biblia dice, mis amados, que hay dos grupos de personas, los hijos de Dios y los hijos del diablo. La pregunta en esta noche es, ¿a cuál grupo perteneces? Tú no pienses en tus hijos, en tu mamá, en tu papá, en tus hermanos. Piensa en tú. ¿Eres un hijo de Dios? ¿Cómo puedes saberlo? Hay un pasaje aquí en Juan, en el capítulo 8, y es la palabra de Dios, no es algo que yo me invente. Dice Juan 8, versículo 44, ustedes son de su padre el diablo y los deseos de su padre quieren hacer. Escuchen esto, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, del suyo habla, porque es mentiroso. Andrea Maldonado, le hablan a familiares de Andrea Maldonado, dice, porque es mentiroso y padre de mentira. Ahora, mis amados, la Biblia dice claramente que todo aquel que miente es un hijo del diablo. Y ahí podríamos decir, caray, yo creía que yo era un hijo de Dios. Desde que yo nací me dijeron que yo era un hijo de Dios, pero la Biblia dice, mis amados, que todo aquel que dice mentiras es hijo del diablo. De hecho, tú a tus hijos no los enseñas a mentir. Ellos nacen queriendo hacer lo malo. ¿Por qué? Porque el corazón del ser humano está inclinado al mal. De hecho, usamos el libre albedrío para decir, es que somos libres. Pero si se dan cuenta, el libre albedrío nos lleva a hacer lo malo, nunca a hacer lo bueno. Tenemos la opción de hacer lo bueno y nuestra intención del corazón es hacer lo malo. La Biblia dice, mis amados, que nuestro corazón está inclinado al mal, que es engañoso, es perverso. Ahora, mis amados, en esta tarde, probablemente tú estés aquí porque creas que es una casualidad, pero estoy convencido que no. En este pasaje que les leí al principio, dice Jesús, está hablando con un hombre que se llama Nicodemo y al final dice lo siguiente, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Ahora, probablemente tú puedes decir, yo creo en el Hijo de Dios, yo creo en Jesús. Mas, mis amados, esto es importante. Probablemente hemos hecho a un Jesús a nuestra manera, un Jesús que en todo tiempo me ama y me recibe así como soy. Mis amados, la Biblia dice que Jesús es el Hijo de Dios, que Él vino a esta tierra, nació de la Virgen María, eso es el Evangelio, vivió una vida perfecta, murió en la cruz, fue sepultado y resucitó. ¿Y por qué lo hizo? Porque era la única manera que Dios nos perdonara nuestros pecados. Ahora, mis amados, esto es importante. Este pasaje me gustaría que lo meditáramos. Dice aquí en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Puedes decir, yo creo en el Hijo. Ahora, la pregunta es si Él te conoce, porque probablemente tú crees en un Jesús hecho a tu manera, un Jesús que te deja pecar y te deja hacer todo lo que quieras, y la Biblia dice que no es así, mis amados. Que la Biblia dice que Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no cambia. Uno puede decir, no, pero los tiempos cambian. Ese Jesús que me hablan, un Jesús que se enojó en el templo por los que vendían cosas, ese Jesús que le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, ese Jesús es uno que no es mi Jesús. Bueno, ¿cuál es el problema, mis amados? Que la Biblia dice que Jesús vino a esta tierra como un hombre, se humilló, tomó forma de hombre y se hizo obediente hasta la muerte. Ahora, durante toda su vida, Jesús es el único hombre que nunca ha pecado. Probablemente tú digas, bueno,
Yo sé que nunca pecó, pero probablemente sí. Mis amados, la Biblia dice que Jesús no pecó. Ahora, ¿por qué Jesús vino en forma de siervo y en forma de hombre? Para salvarnos. ¿Cuál es el problema? Que aun cuando Él vino a la tierra, de hecho, estamos próximos a celebrar Navidad, ¿sí o no? ¿Y saben qué deberíamos recordar en Navidad? Que Jesús nació para morir. Ese era el propósito de Jesús. Ahora, Jesús nació hace 2000 años, 2025 años, y el propósito de Jesús al venir a esta tierra era venir a nacer para morir. Probablemente eso no esté en tu cabeza. Tú dices, bueno, Navidad es para yo disfrutar con mi familia, comer, beber, hacer cualquier cosa. Pero mis amados, la realidad es que no sabemos aún si llegaremos a Navidad. Ahora, ¿cuál es el problema, mis amados? Que probablemente estamos haciendo planes y queremos hacer cosas, pero no nos hemos dado cuenta que hoy podría ser el último día que vivamos en esta tierra. Y la Biblia dice, mis amados, que en el momento que alguien muere, sea pequeño o grande, inmediatamente hay un juicio. Ahora, yo tengo dos noticias para ustedes, de acuerdo a este pasaje. Dice aquí, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Esa es la buena noticia. Pero la otra es la primera que debería entender. Dice, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ahora, ¿qué es la ira de Dios? Probablemente uno dice, bueno, Dios es un viejito que está enojado con barba blanca. Mis amados, la ira de Dios es un atributo que tanto Dios Padre como Dios Hijo lo tienen, porque los dos son Dios. ¿Es un solo Dios? Son tres personas, pero es un solo Dios y nuestra mente no lo entiende. Pero la Biblia dice, mis amados, que Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Cuando Jesús vino la primera vez y nació en el pesebre de María, Él vino como un cordero y Él fue a la cruz y murió. La segunda vez que Él venga, la Biblia dice, no lo digo yo, que Él regresará como un león. ¿Se imaginan una imagen de un león? No quiere decir que Jesús se va a convertir en un león, pero que Él viene a juzgar, ¿qué? Vivos y muertos. Ahora, la pregunta es, si estoy listo para que el Señor me juzgue hoy. Probablemente, bueno, digo yo, todavía no estoy listo. Y este pasaje que les leo es importante porque dice, el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y esta es la mala noticia por la que me gustaría empezar. La Biblia dice que la ira de Dios está sobre todos aquellos que no son hijos de Dios. ¿Cuál es el problema? Que si yo no soy un hijo de Dios, la ira de Dios está sobre mí. Y la Biblia dice algo muy interesante, mis amados, que es como si Dios tuviera una flecha sobre nosotros. No sé si alguna vez alguien haya ido de cacería y saca un arma para apuntar. Bueno, es como si Dios estuviera apuntándonos con una flecha a todos aquellos que han pecado, que han mentido, que han robado, que han desobedecido a sus padres, que han codiciado, que han engañado. Hemos hecho cosas terribles. Que creo, mis amados, que estamos aquí por la misericordia de Dios. Y la Biblia dice que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. ¿Por qué? La tierra no se abre y me traga cuando peco, por la misericordia de Dios. Pero, mis amados, este pasaje llama mi atención porque dice que todo aquel que rechaza y no cree en el Hijo, la ira de Dios está sobre él. Ahora, ¿qué debo hacer si la ira de Dios está sobre mí? Si soy un pecador, o en el caso de las mujeres, una pecadora. Bueno, la Biblia dice que Dios, cuando Cristo murió, nos estaba reconciliando. ¿De qué manera un hombre y una mujer pueden ser reconciliados con Dios? Un niño, un adulto, únicamente a través de Cristo. ¿Recuerdan esa parte que dice que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado? Ahora, ¿por cómo quita Jesús el pecado? La Biblia dice bien claro, mis amados, que Él como un cordero fue a la cruz. Y hay una imagen muy terrible en la Biblia de lo que muy probablemente no hayamos escuchado, o probablemente sí. En Isaías 53, escuchen lo que dice de lo que iba a suceder con Jesús 800 años antes de que Él muriera. Dice aquí, Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. No sé si alguna vez habías pensado que Jesús fue molido por tus pecados. Molido. No sé si alguna vez han comprado carne molida y no es entera, es molida. Imagínense la manera en la que Jesús quedó molido en la cruz por nuestros pecados. Tenemos una idea de que Jesús quedó con sangre en su cabeza, en sus manos y en sus pies, pero no es así, mis amados. Él fue molido por las veces que tú y yo mentimos, robamos, engañamos, adulteramos, odiamos a alguien, maldecimos a alguien. Él fue molido. Dice aquí, el castigo de nuestra paz cayó sobre Él y por su llaga fuimos curados. Ahora, ¿de qué manera entonces podemos ser salvos si la ira de Dios está sobre mí? Únicamente a través del sacrificio de Cristo. Y es por eso, mis amados,
que día tras día tú y yo estamos respirando la misericordia de Dios. A pesar de las dificultades que haya, de los problemas, mis amados, todo esto nos da muestra que estamos en un mundo que está echado a perder. Esta tierra, mis amados, es temporal. Todos los años que vivamos aquí, o sean 80 o 100, se van a terminar. El problema es, mis amados, si cuando tú mueras y te presentes delante de Dios, vas a entrar al paraíso, como Jesús le dijo al ladrón, ¿recuerdan? Estaba Jesús en la cruz y había dos malhechores. Y uno de ellos le dice, pues si eres Dios, bájate y bájenos. Y recuerdan el otro le dice, oye, tú y yo sí tenemos la culpa, pero él no ha hecho nada malo, él no hizo nada. ¿Y saben qué es lo que dice el segundo ladrón antes de morir? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y recuerdan las palabras de Jesús? Te digo que hoy estarás conmigo, ¿dónde? En el paraíso. ¿Quién iba a entrar al cielo? El segundo malhechor. ¿Y por qué no entró el primero? Porque no se arrepintió y no creyó. Ahora, mis amados, es bien fácil. La Biblia dice que todos somos pecadores. Todos los que estamos en este lugar estamos enfermos. Probablemente tú digas, bueno, los que están allá adentro están más enfermos. Pero estamos enfermos de pecado. Si nos analizamos a la luz de los mandamientos, aún los más pequeños han golpeado a sus padres, los han desobedecido. Como hijos hemos sido rebeldes, como esposos no hemos sido esposos a la imagen de Cristo. Y es por eso que pecamos, es por eso que mentimos, que robamos, que hacemos cosas terribles. Ahora, dice la Biblia que Cristo fue molido. ¿Por qué? Por nuestros pecados. Entonces, ¿qué debo hacer yo para presentarme hoy si muero delante de Dios? Pedirle perdón a Dios, arrepentirme. Ese era el mensaje de Jesús. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? La vida, la muerte y la resurrección de Cristo. No hay otro Evangelio. De hecho, mis amados, dice la Biblia que todo aquel que predique o enseñe otro Evangelio sea maldito. Y si tú has escuchado que seguir a Jesús te va a dar dinero, te va a dar salud, ese es otro Evangelio. Porque Jesús lo único que dijo es que al seguirlo a Él teníamos que morir a nosotros para poder reconocer que necesitábamos de Él. Cada día, mis amados, necesitamos de su gracia. Cada día necesitamos poner nuestros ojos en Él, porque nuestra mirada se pierde muy fácil. Mis amados, el día de hoy estamos respirando la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es lento para la ira y grande en misericordia. ¿Qué tienes que hacer tú en el lugar donde estás? Ahí sentado, acostado, si ya estás descansando, ahí donde estás, pedirle perdón a Dios. Es más, podrías salirte y caminar más allá, no sé si sea peligroso, pero decir, y Dios, perdóname, límpiame mis pecados. ¿Y saben qué dice la Biblia? Que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Ahora, ¿por qué Jesús muere en la cruz como un cordero? Porque Él es el único cordero que quita el pecado. ¿Cómo puedo ser limpio si he cometido adulterio, he engañado, he robado, he maldecido, odiado? En Cristo hay salvación, en Cristo hay perdón. Aún si eres pequeño o joven, tu mayor necesidad es Cristo, no es tener un mejor padre, una mejor madre, no estar enfermo. No, mis amados, nuestra necesidad es conocer a Cristo. ¿Y cómo conozco a Cristo? A través de la palabra. Porque dice la Biblia, mis amados, que la vida eterna es conocer al único Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo. Ahora, esto es importante. ¿Qué tenemos que hacer el día de hoy? Ponernos a cuentas con Dios, confesarle a Dios nuestros pecados, recordando que Cristo ahora ¿dónde está? Yo les pregunto, ¿Cristo está en una cruz? No. ¿Está en una tumba? No. Cristo está vivo, sentado ¿dónde? A la derecha del Padre. ¿Y saben por qué Jesús está sentado? Porque Él ya terminó la obra. ¿Saben qué va a suceder cuando Jesús se ponga de pie? Viene a juzgar. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo antes de que Él se ponga de pie? Pedirle perdón por mis pecados, confesarle a Dios mis pecados, recordar, dice la Biblia, mis amados, en un pasaje que viene a mi mente, que está en Hebreos capítulo 10, y escuchen lo que dice, versículo 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y luego dice lo siguiente, y que cuando alguien confiesa sus pecados a Él, y nunca más me acordaré de sus pecados. Ahora, probablemente tú y yo somos fácil para recordar lo que me hizo él, lo que me hizo ella. No entendemos lo que es el perdón, pero mis amados, dice la Biblia que si tú le confiesas a Dios tus pecados, Él es fiel y Él es justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. ¿Por qué? Porque Cristo murió en la cruz hace 2000 años y resucitó. Ahora, el que Cristo haya resucitado, mis amados, era necesario para que ahora podamos tener un mediador. La Biblia dice, mis amados, que hay un solo Dios y un solo mediador. En la carta de Pablo a Timoteo, capítulo
2 dice lo siguiente, 1 Timoteo 2, escuchen lo que dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y dice la Biblia que Jesucristo como hombre entiende nuestras debilidades y nuestras flaquezas. Es por eso que Jesús tenía que ser tentado en todo y no pecar. Es por eso que Jesús, aún al ser tentado por el mismo diablo, no pecó, para que al momento de morir en la cruz, nuestros pecados fueran puestos en Él fuera castigado, molido, la ira de Dios cayera sobre Él y ahora nosotros podamos tener salvación. Ahora, mis amados, esto es importante. ¿En qué momento vamos al médico? Cuando estamos enfermos. Ahora, ¿en qué momento yo, que creo que no estoy enfermo, pero sí estoy enfermo de pecado, tengo que ir al gran médico que es Cristo? Hoy. No tengo que esperar y decir, bueno, ya que tenga 60 años, 70, me pongo cuentas con Dios y creo en Cristo. Probablemente no lleguemos ahí. Probablemente ahorita mismo nos dé un paro cardíaco y muramos. Mis amados, dice Jesús que el que cree en Él, aunque muera, vivirá. Entonces, ¿cómo puedo tener vida? ¿Cómo puedo entender que Jesús dio su vida? Mirando la cruz. Mis amados, al mirar una cruz, yo debería recordar que Dios odia el pecado. ¿De qué manera? Castigó a su propio Hijo. ¿Ustedes qué creen que va a pasar con los que no crean en Él? Y el pasaje que les leí al principio dice eso importante. En Juan capítulo 3, lo pueden leer en su Biblia si es que la tienen. El que cree en el Hijo tiene ¿qué? Vida eterna. Yo quiero tener vida eterna. ¿Qué tengo que hacer? Pedirle perdón a Dios por mis pecados y creer en su Hijo. Nada más. Pero el que Familiares Alfonso Morales Hernández, pero el que rehúsa creer en el Hijo, dice aquí, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ahora, por último, mis amados, probablemente tú digas, bueno, yo soy joven para creer en eso que dice la Biblia. Yo tengo muchos planes por hacer y muchos pecados que quiero cometer. Bueno, mis amados, si has escuchado esto, ¿qué tienes que hacer? Ponerte cuentas con Dios hoy. No esperar a mañana. Mañana podría ser tarde. Ahorita mismo hay gente que está muriendo. No únicamente aquí, en muchos lugares del mundo. Mis amados, el problema es que en el momento que tú y yo muramos, ya no habrá oportunidad de pedirle perdón a Dios. El día de hoy es día de salvación. ¿Para quién? Para el que se arrepiente y cree en Cristo. La Biblia dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y Jesús dice, nadie va al Padre si no es a través de mí. Nadie. Entonces, mis amados, la salvación, dice la Biblia, que recuerdan cuando Jesús su costado fue abierto, después de que Él estaba muerto, Él ya había muerto en Juan 19. Fíjense lo que dice aquí. Por último, este pasaje vino a mi mente ahorita. Dice Juan 19, dice lo siguiente, vinieron pues los soldados y quebraron las piernas del primer hombre y del segundo que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió en el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Ahora, esto es importante. ¿Por qué salió sangre y agua? Bueno, porque su sangre fue toda derramada y después de eso lo único que quedaba es agua. Pero quiero que recordemos la manera en la que Dios creó a Eva. ¿Recuerdan qué hizo Dios? Hizo que Adán se durmiera y abrió su costilla y sacó de ahí para formar a la mujer. Ahora, de la misma manera, dice que Jesús fue abierto en su costado. Y hay una profecía que se cumple aquí, que está en Zacarías capítulo 13. Ese es algo hermoso de la Biblia. Y dice lo siguiente. Zacarías capítulo 13. Escuchen lo que dice. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David. Dice lo siguiente. Para la purificación del pecado y de la inmundicia. ¿Por qué Cristo al final de que estaba muerto, su costado fue abierto? Bueno, porque eso tenía que estar abierto para que ahora nosotros podamos tener vida. La Biblia dice que Jesús es una puerta, no literalmente, pero que Él es la puerta para ir al cielo. Y es por eso que su costado fue abierto, para que nosotros entendamos que solo ahí podemos encontrar salvación y vida eterna. Fue abierto para que ahora nosotros podamos entrar. Ahora, esto es importante, mis amados. Tal vez tú no has pensado en morir, pero probablemente esta es una advertencia de Dios para que antes de que suceda eso, sea en 10 años o en 20, te pongas a cuentas con Dios. Le confieses a Dios tus pecados y tus faltas. Y recuerdes que Cristo es un sacerdote que tiene sus marcas, su costado abierto. ¿Por qué? Porque Él está intercediendo y rogando por nosotros, los pecadores. De hecho, Jesús sigue sentado intercediendo porque Él sabe que aún hay pecadores que no se arrepienten. Y ahora, tú podrías decir, bueno, yo soy un pecador muy terrible. Bueno,
El pecado más terrible Cristo lo llevó en la cruz. Aún si alguna vez mataste, odiaste, secuestraste, lo que hayas hecho, Cristo llevó eso en la cruz, fue molido por nuestros pecados. ¿Para qué? Para que ahora tú y yo podamos tener vida eterna y salvación. ¿De qué manera? Creyendo en Él, arrepintiéndome y confesándole a Dios mis pecados. Y es importante que lo hagamos hoy, que no esperamos el día de mañana, que reconozcamos que nuestras faltas son muchas, pero la gracia de Dios es mayor. Que Dios los bendiga, que tengan buena noche.